Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 11 al 21. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis que responder a los que se glorian en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos fuertes es para nosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos se murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura más, las cosas que han pasado, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Nos rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos una vez más por la bendición hermosa, por el precioso privilegio que nos concedes de poder estar en este lugar adorándote, exaltándote y bendiciéndote. Pero ahora queremos que a través de tu hermosa palabra puedas hablar nuestras vidas, edificar nuestros corazones y fortalecer nuestro ser, sabiendo, maravilloso Señor, que delante de ti estamos y que te necesitamos de manera constante y permanente. La presencia de tu Santo Espíritu pueda fluir de manera poderosa, de manera eficaz, y tu palabra pueda correr en medio nuestro, trayendo a nuestra vida la edificación que tanto nosotros necesitamos en nuestro ser. Gracias, poderoso Señor. En el nombre de Jesús, te damos a ti la alabanza y el honor. Gracias, poderoso Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y esta noche queremos meditar acerca de la importancia de nuestra condición como cristianos delante de la presencia del Señor. El apóstol Pablo menciona de entrada en el versículo 11 que a los hombres los podemos persuadir. Podemos persuadir a los hombres, convencerlos. Pero dice el apóstol, pero a Dios le manifiesto lo que somos. Podemos convencer a toda la gente que está a nuestro alrededor, pero realmente Dios es el que sabe cómo estamos nosotros.
Este es el que conoce cuál es nuestra real condición, nuestro verdadero estado de vida, cuál es la verdadera condición espiritual en la cual nosotros estamos. El diccionario de la lengua dice que un cristiano es aquel que profesa la fe de Cristo. Un cristiano dice también que es aquel que se ha bautizado. Un cristiano es aquel que es seguidor de Cristo. Pero cuando nosotros revisamos las estadísticas, a nivel mundial nos damos cuenta que bajo ese título son millones y millones y millones los que se determinan a sí mismos como cristianos. Millones de personas que se identifican como tales, como cristianos. Pero cuando vamos al texto de la palabra, podemos percatarnos que no es solo el hecho de poder identificarnos como tal que nos hace participantes de un hermoso privilegio. Jesús en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, en el versículo 13 y en el versículo 14, hace una referencia siguiente. Dice él que en la vida hay dos caminos. Uno ancho que lleva a la condenación y muchos son los que lo hacen. Uno angosto, dice también, que lleva a la vida eterna, pero que son pocos los que lo hacen. Significa que bajo la propuesta divina no es la gran cantidad de millones y millones y millones que a nivel del mundo pueden decir que son cristianos, porque la palabra nos presenta una demanda más seria y más profunda para cada uno de nosotros, de tal manera que podemos considerar plenamente que hay reclamos de Dios para nuestras vidas, de tal forma que podamos mostrar algo más que el simple título de cristianos. Nosotros no podemos ser de aquellos que nos identificamos solo como cristianos. Debemos de ser de aquellos a los cuales a Dios les somos manifiesto que lo somos señores. Por ejemplo, cuando leemos los datos de Honduras y entre todas sus indicaciones dice que Honduras es un país cristiano, que el 90% de los habitantes de Honduras son cristianos. Ahora miremos cómo vive la sociedad en la que estamos nosotros, cómo está viviendo la ciudadanía. Será cierto entonces que más del 90% de los hondureños son cristianos. A revisar la criminalidad, a revisar la vida, cómo se está viviendo en nuestra nación, nos damos que eso no es cierto, nos damos cuenta que no es cierto, que solamente son de nombre, nominales, cristianos de nombre solamente, de repente reconocidos porque están inscritos en un libro de una membresía de una congregación, pero que cuando revisamos la conducta, el estilo de vida, el comportamiento, nos damos cuenta que no se está viviendo como tal, que no se vive realmente el reclamo que Dios nos presenta a cada uno de nosotros a través de la palabra. La palabra nos enseña algo más que el simple hecho de decir que somos cristianos.
Es este un reto para cada uno de nosotros. Porque el ser verdadero cristiano no es ninguna acción ni intelectual ni moral. Porque nosotros bien podemos decir en nuestra mente, yo soy cristiano. Y decir, yo soy cristiano. Y cuando me preguntan, yo soy cristiano. O yo no tengo un comportamiento tan malo para que vayan a decir que no soy cristiano. Yo me comporto más o menos bien. La inteligencia conoce, idealiza, practica, pero eso no significa que por eso es un cristiano. El imperio griego y el imperio romano, poderosos en su tiempo, al revisar su historia nos damos cuenta que tenían un sistema de alta moralidad, formación educativa, ciencia, filosofía, educación, eran prácticas que sobresalían en aquellos imperios, sobre todo en el griego, pero eran imperios paganos, no eran imperios cristianos, no tenían temor de Dios. Aún el pueblo de Israel en el tiempo en el cual Jesús vino era un pueblo que tenía una serie de reglamentaciones, más de 600 reglamentaciones extra a todas las que a través de la palabra Dios les había dado. Y eso no daba a conocer buena conducta en ellos. Cuando Jesús viene, contraría la religiosidad que ellos tenían, porque vivían en una apariencia superficial, no eran verdaderos hijos de Dios, vivían lejos de Dios. La palabra de nosotros nos enseña que ser hijo de Dios no significa solamente tener buenas costumbres. Hay gente que tenía buenas costumbres. Si nos remontamos unos 50 años atrás, en la sociedad hondureña, por ejemplo, era una sociedad de buenas costumbres. A pesar de eso, no eran cristianos. Los hijos eran muy respetuosos para los padres. El hogar era bien sólido. Las familias eran bien consolidadas. Los que andan más de los 60 para allá pueden recordar la tranquilidad y la armonía que podían vivir, pero a pesar de eso no eran cristianos. Tenían una buena conducta. El buen comportamiento puede ser solamente el efecto de una buena dedicación que nosotros podamos tener, de un buen anhelo que nosotros podamos tener en nuestra vida de comportarnos diferentes, o de la reacción solamente de egoísmo o de vanagloria que pudiera existir en nuestras vidas. Yo me comporto bien, yo soy buena persona, yo tengo buena conducta, yo soy la diferencia en medio de la sociedad en la que vivo, pero puede ser que no seamos cristianos. En el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, en los primeros versículos, el apóstol Pablo dice lo siguiente: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que repite. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, nosotros podemos despojarnos, podemos darnos a morir por otra persona, pero si no está la presencia de Dios en nuestros corazones, de nada nos sirve. Solamente se quedará en buenas obras. Y para formar parte de la demanda que Dios nos establece a través de la palabra, no necesitamos solamente un buen comportamiento, necesitamos una experiencia. Pero no solamente debe ser una experiencia emocional o religiosa, tiene que ser algo más que eso. Porque podemos emocionarnos y no ser solamente por eso cristianos. Podemos ser muy religiosos y no por eso ser hijos de Dios. Algunas religiones tienen
tienen sus costumbres, tienen sus cultos, pero no sirven a Dios. Muchas personas del Islam, por ejemplo, son tan dedicados a su religión, de tal manera que dicen: si yo mato 20, me voy directo a la gloria por haber matado 20 enemigos. Nosotros nos damos cuenta que tales situaciones no muestran la verdadera condición de los hijos de Dios que a través de la palabra nosotros tenemos. Hay mucha devoción y mucha dedicación en algunas religiones. Personas del hinduismo, por ejemplo, que pasan horas y horas de rodillas repitiendo una serie de situaciones con sus mantras en la mano, y va a pasar pelotitas y pasar pelotitas y pasar pelotitas y pasan la pelotita y pasan la pelotita y pasan la pelotita, pero se levanta y sigue fornicando y sigue adulterando y sigue viviendo. Esa es una costumbre del hinduismo que se ha copiado en religiones occidentales, pero en realidad es del hinduismo. Cornelio, un soldado mencionado en el capítulo número 10 del libro de Hechos, él era muy bueno, daba limosnas, oraba, pero un día se le apareció por misericordia un ángel y le dijo: manda a traer a Pedro, el que tiene por sobrenombre Simón, y él te va a enseñar la verdad. Y él, muy obediente, mandó a traer al apóstol Pedro, y Pedro le predicó la necesidad de reconocer a Cristo en su corazón como Señor y como Salvador, que es lo que marca la diferencia. Podemos ser muy elocuentes y provocar que los oyentes se derritan llorando por la elocuencia de nuestro labio, pero eso no significa que somos cristianos. Podemos emocionarnos después de haber escuchado un canto y poder decir: ¡ah, qué lindo el canto! ¿Cómo me ha quebrantado? ¿Cómo he llorado por ese canto? Pero en realidad no hemos sentido nada dentro de nuestra vida que provoque cambio. Aún más, muchos están enfocando el hecho de que vamos a armar buenos conciertos para atraer. Pero ¿de qué nos servirá atraer a la gente si después de vida la emoción quedará en la misma condición? Porque la emoción se va a acabar. Puede vibrar el corazón de la emoción, pero eso no es conversión. Pueden motivarse nuestras vidas hacia buenas actitudes y buenos comportamientos, pero eso no es conversión. Eso no habla de una vida nueva, de una vida diferente. Necesitamos algo más que eso. El versículo número 17 de los versículos que leímos, 2 Corintios 5:17, nos dice claramente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Se requiere de novedad de vida en nosotros. Como dice el apóstol Pablo, una nueva naturaleza debe reinar en nosotros. Esa naturaleza que antes no estaba, esa naturaleza que antes no existía, esa naturaleza que antes no vivía dentro de nosotros, esa naturaleza que solamente puede hacerse real cuando el Espíritu de Dios viene a morar en cada uno de nosotros y empieza a producir un anhelo y un deseo en nuestro ser de poder ser diferentes, de poder ser distintos, de poder evidenciar, no porque alguien esté vigilando mis pasos, de poder evidenciar, no porque alguien me esté supervisando, sino porque hay un anhelo dentro de mi vida de querer honrar a Dios, de querer ser diferente, de querer ser distinto, de querer exaltar el nombre de Dios a través de mis actos, a través de mi conducta, a través de mi comportamiento. El apóstol Pablo tenía muy clara la situación del reclamo que había. No es a los hombres a quien nosotros vamos a comprometer, o a quienes les vamos a comprobar, o a quienes vamos a convencer. Es Dios el mismo que dará el veredicto para nuestras vidas, lo cual no necesitamos nosotros
provocar un esfuerzo en la conducta misma para poder hacer que Dios sea convencido, porque Dios ya conoce lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Dios ya sabe lo que hay dentro de nuestras vidas. El paso de cada uno de nosotros debe ser permitir que el reino del Espíritu Santo se haga real dentro de cada uno de nosotros. Entre los capítulos 8, el capítulo 7 y capítulo 8 de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo presenta una evidencia acerca de una lucha constante. En el capítulo 7, él dice: dentro de todo ser humano que ha conocido a Cristo hay una lucha permanente y constante. La carne quiere volver nuevamente a reavivarse, de tal manera que hay momentos que parece imposible el poder tomar el control ante los deseos, ante las pasiones y ante los deleites. Y al final dice él: ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Porque este cuerpo, aunque parezca elegante, atractivo, tiene inclinaciones malsanas. Y por naturaleza en nosotros hay una herencia. Todos nacemos con esa herencia. Pero a través de su bondad y misericordia, Dios nos da a nosotros la pauta y la oportunidad para poder tomar control sobre esa condición. En el capítulo 8 de los Romanos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí es donde viene la contraparte. Para poder contrarrestar la lucha que nosotros tenemos en las inclinaciones que puedan existir en nuestra vida, cualquiera que esta sea y cómo se llama, el Señor nos ha dado a nosotros la oportunidad de ser llenos del poder del Espíritu Santo para ser hombres y mujeres realmente cristianos de victoria. Que no necesitamos esperar que la gente nos mire y nos certifique como tales, sino que nosotros estamos plenamente convencidos que nuestra vivencia, que nuestra conducta y nuestra experiencia identifica muy claramente novedad de vida en nosotros, porque vino el Espíritu Santo a operar en nuestra vida. ¿Qué pasa? En el que ha nacido de nuevo, lo que viene es un nuevo producto, una nueva vivencia, una nueva experiencia, una nueva conducta, y cada uno de nosotros podemos entender a partir de ese instante, como somos un nuevo producto, ya no puede haber mezcla. O nos determinamos a vivir de una manera o nos determinamos a vivir de otra manera, pero no podemos estar en otros lugares a la vez. O nos determinamos a vivir como Cristo reclama, o nos determinamos a decirle: no voy a vivir así. En el Apocalipsis, capítulo 3, cuando el Señor le habla a la iglesia de la Odisea, le dice la condición en la cual esta iglesia se encuentra, es de tibieza. Y como está tibio, le dice él: voy a vomitar de mi boca. Es mejor ser frío o caliente, afirma el Señor hablándole a la iglesia de la Odisea. Por eso, todos aquellos que nos hemos identificado como cristianos, ahora tenemos que entender y valorar qué es lo que yo estoy haciendo efectivamente en mi vida, cuál es el testimonio que yo estoy dando, qué comportamiento yo estoy teniendo en mi ser y en mi vida, de tal manera que me identifique, no porque cargo una Biblia, no porque voy a un templo, no porque canto las alabanzas, no porque le digo a la gente que yo soy cristiano, sino por la conducta que yo puedo estar dando, mi estilo de vida, mi manera de ser, el fruto que yo ofrezco es lo que me va a identificar como tal. Podría decir usted: hermano, pero bien, yo me siento muy bien cuando paso yendo alabanzas, pero eso no es suficiente. Yo me siento muy bien cuando escucho a un compañero de trabajo que nos habla de la palabra, pero tampoco eso es suficiente. Porque la vivencia en Cristo es una vivencia experimental. Es una experiencia propia. Nadie la puede tener por nosotros. Ni siquiera transmitirnos o traspasarnos de su bondad a nosotros. Es una experiencia que debe ser real en cada uno de nosotros. Es donde nosotros tenemos que estar realmente viviendo como Dios reclama para nuestras vidas. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios
Efesios en el capítulo número 2 hace referencia al cambio, que antes estábamos muertos, pero que ahora estábamos vivos, porque andábamos en el pecado y ahora conocemos al Señor. Es necesario, dice él, nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Ahora formamos parte del reino de Dios. Dice el versículo número 19: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. A través de Cristo, el Señor ha traído a cada uno de nosotros la oportunidad. Como dice el versículo 18, esto proviene de Dios. Es el regalo de Dios para la humanidad, que nosotros podamos participar de su preciosa bendición. Podríamos inventar nosotros una nueva religión y podríamos salir con otros pensamientos, pero el punto está en que nosotros hagamos lo que el Señor requiere para nuestras vidas, porque solamente a través de la experiencia con el Señor que nosotros podemos entender, comprender lo que significa el cambio de vida. En el versículo 1 de este capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice así: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una nueva casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Hablando de este edificio, de este cuerpo, que si se deshiciera, que si se muriese, que si se destruyese, nosotros tenemos seguridad si hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Ahora adquirimos un nuevo conocimiento, ahora tenemos un nuevo entendimiento. En Dios, al haber experimentado una nueva vivencia, nosotros captamos el nuevo ideal de vida que de Dios proviene para nosotros, que ya no vamos a seguir siendo los mismos, que ya nosotros ya no vamos a transitar sin fe y sin esperanza, que habrá en cada uno de nosotros una certeza, una seguridad de que no importa lo que ocurra, que no importa lo que pase, que no importa lo que venga alrededor nuestro, nosotros tendremos la certeza, la seguridad de una vida de paz, de armonía, de tranquilidad, como resultado de la obra de Dios dentro de cada uno de nosotros. ¿Qué pueda pasar mañana? No debe preocuparnos a nosotros. ¿Qué pueda ocurrir mañana? No debe provocar en nuestra vida desaliento, inseguridad o desconfianza. Si hemos realmente conocido al Señor y hemos experimentado una vivencia en Él, para nosotros lo que habrá será tranquilidad, será calma. Para algunos, por ejemplo, piensan que vienen las elecciones, ¿quién irá a ganar? Ay, si ganara fulano, y si ganara fulana, no va a ir más. Y hagamos allá. El cristiano aprende a reposar en el Señor y aprende a descansar en el Señor. Y el cristiano debe saber que gane un hombre, que gane una mujer, estamos en la mano del Señor. Y nosotros vamos a descansar en paz y en tranquilidad, porque será Dios el que determinará y guiará realmente nuestros pasos. Así que nosotros tenemos que aprender a reposar y a descansar en calma si realmente hemos conocido al Señor. Ahora bien, como hombres y mujeres que hemos conocido al Señor, nos convertimos en posesión de Dios y Él nos da posesión a nosotros del Espíritu Santo. Somos propiedad de Dios. Hemos recibido la vida del Espíritu Santo dentro de nuestra vida, y eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que cambia en cada uno de nosotros. El existir nuestro es diferente, el existir nuestro es distinto, porque ahora está dentro de nuestras vidas el Espíritu de Dios, que es el que realmente marca la diferencia. ¿Sabe que no es si ha levantado la mano o ha levantado la voz? Si le han
puesto la mano a usted para orar, o si otros han orado por usted. Y no es el rótulo en el cual usted va, sino su vivencia en Cristo, su experiencia en Dios, lo que puede realmente marcar su condición, su posición y su pertenencia. No es si su esposo o su esposa es muy consagrado o muy consagrada. De nada serviría si realmente nosotros no lo somos. Porque esta es una experiencia muy personal y muy individual que nos requiere a nosotros. Cuando nosotros estamos en el Señor, adquirimos una nueva visión en la vida. Ya no estamos pensando solamente acá en la tierra, en levantar un emporio, pertenencias, propiedades, abundancias. Ya eso pasa a segundo plano, ya no es tan importante para nosotros. Ya la vivencia sobre la tierra se constituye en algo no determinante ni preponderante en los objetivos que en la vida nosotros tenemos. En el versículo 15 de acá de 2 Corintios 5 dice el apóstol Pablo: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, para ellos mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya ahora nuestros objetivos a un lado, nuestras vivencias a un lado, nuestras metas puestas a un lado. Serán los objetivos, serán las vivencias y serán las metas planteadas de Dios para nuestras vidas las que ocuparán el primer lugar en cada uno de nosotros. ¿Qué quiere Dios? ¿Cuál es su anhelo para mi vida? ¿Cuál es su deseo para mi corazón? ¿Cuál es su propuesta para mi ser? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es mi ambición? Nuestras ambiciones serán ahora puestas bajo el dominio de Dios. Ahora será Él el que controlará nuestras vidas. Y el apóstol Pablo, como referencia, le dice a los colosenses, carta a los colosenses, en el capítulo 3, versículos 1 al 3: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora es Cristo el primer lugar para cada uno de nosotros. Ahora es Cristo el centro en nuestras vidas. Él va a ser nuestra ambición, Él va a ser nuestro anhelo, Él va a ser nuestro deseo, Él va a ser nuestra propuesta. Ya nosotros tendremos una nueva motivación, ya nosotros tendremos un nuevo anhelo en nuestra vida. Ya no estaremos centrando nuestra vida bajo la bandera del egoísmo, bajo la propuesta de la maldad o del pecado, sino que estaremos dispuestos a hacer todo para la gloria del Señor. Entenderemos claramente que de aquí en adelante nosotros nos debemos plenamente a Dios y que a nuestra vida no pertenece a nuestros propósitos mismos, sino pertenece a Dios, y que ahora estamos dispuestos a darlo todo para la gloria de Dios. Vea el reto que tenemos cuando hemos conocido a Cristo. Versículo 20: así que somos embajadores en nombre de Cristo. 2 Corintios 5:20. Somos embajadores en nombre de Cristo. Un embajador de una nación está en otra nación, representa a esa nación, trata de tener buena conducta, buen comportamiento, buen ideal, para dar a conocer una buena proyección de la nación a la cual representa. ¿Cuántos escándalos hemos escuchado en lo poco que yo tengo de vivir, o en lo mucho que voy a tener de vivir, de embajadores de Honduras en otros países que traficaban con pasaportes, que vendían nacionalidades, que hacían festividades? La más reciente, uno de Colombia, festividades ahí en la sede de la embajada, llevando prostitutas a hacer la fiesta
y hacer un desastre. El embajador de Honduras. ¿Cuál es el buen ejemplo que este embajador anda dando de la nación? Todos los hondureños son como ese. Todas las hondureñas son como ese. Porque es embajador, representante. Ese es el reto que nosotros tenemos como tal. Dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Ahora le pregunto, ¿cómo estamos entonces representando a Cristo nosotros? ¿Qué puede mirar la gente en nuestra vida y en nuestro testimonio? ¿Qué puede ver? Y puede decir, yo para ser cristiano como ese, vamos allá. ¿Cómo es el mejor personaje? Ese es el reto que nosotros tenemos ahora. Si nos identificamos como cristianos, nos van a reclamar una vida como tales. Nos van a pedir una vida como tal, donde sea que estén. No habrá excusa, no habrá un escudo que nos pongamos. No es que me agarró en un mal momento, es que no estaba preparado, es que en ese instante estaba pensando en otras cosas. Es que el cristiano no puede ser agarrado en un mal momento, porque entonces se va a quedar. El cristiano no puede estar pensando en otras cosas, porque entonces va a ser descalificado. Como embajadores vamos a hacerlo en todo momento. Lo seremos en todo instante, en todo lugar. Y ese es el gran problema que hoy día nosotros tenemos en relación a tantas personas que se identifican somos cristianos. En Honduras, por ejemplo, una nación cristiana, bajo el cuidado de Dios, una nación bajo la protección de Dios, con autoridades, presidente de la República, presidente del Congreso, presidente de la Corte, todos los ministros, todos los diputados, todos los magistrados cristianos. Esa es una utopía. Eso es solamente un sueño, un cuento. Porque de los muchos que han estado en el engranaje político y de la nación gobernando, que han dicho que son cristianos, al final dice la gente, y dice que es cristiano, y visita la iglesia. Como decía el alcalde de Comayagua, refiriéndose al ministro del Interior, yo no entiendo cómo él puede actuar así si me han contado que él es miembro de una iglesia de Tegucigalpa, cuando había una pelea entre Comayagua y el gobierno, y por todo lo que se dio. Y ahí el reto que tenemos nosotros. Por eso el apóstol Pablo en los mismos Corintios les decía, somos cartas leídas. Y aunque no querramos, los demás ojos estarán puestos en nosotros. Vamos a ver cómo se comporta. Vamos a ver el testimonio. Y a veces terminamos escudándonos nosotros, que no me mire a mí, que mire a Cristo. No, pues a quién va a ver, a Cristo no lo puede ver, a nosotros sí nos puede ver. Y ese es el gran problema. Que aquellos que decimos ser cristianos, la palabra nos asigna el título de embajadores. Embajadores de Cristo. Como tal, representantes de Cristo. Miren qué tremendo reto que nosotros tenemos. Qué grande mano. Así que debemos meditar con suma seriedad hasta dónde nosotros estamos dando la medida, a dónde nosotros estamos flaqueando, dónde estamos cojeando, en dónde no estamos estables en nuestra vida, para poder comprender con claridad. No, realmente voy a dar la medida, voy a responder como he debido y voy a vivir como se me reclama a través de la palabra. Porque el asunto es que es la palabra la regla de vida para el cristiano. No es lo que puede decir un pastor, como en mi caso, un líder de una denominación X, Y. Lo que dice la palabra, que a veces
una muchacha universitaria, decía, no, decía, pero el Papa dijo de que el homosexualismo hay que tratar de esta y no, ¿qué es lo que dice la palabra? No, pero que aquel líder dice que no hay problema que tenga dos mujeres con tal, usted las mantenga a las dos. ¿Qué es lo que dice la palabra? No, pero que aquel líder dijo de que usted podría tomarse unas cuantas tapitas de vez en cuando y no habría problema. ¿Qué es lo que dice la palabra? Ese es el gran problema para nosotros. Que la regla de vida para aquellos que dicen que son cristianos es la palabra. Y ese es el reto que nosotros tenemos. Por esta razón, cuando venimos a identificarnos con el Señor, lo que debemos de anhelar es, Señor, que la presencia de tu Santo Espíritu venga y tome control de mi vida. Porque será la única forma, la única manera que podré tener una conducta agradable delante de ti. Solo con la ayuda del Espíritu Santo, solo con el respaldo del Espíritu de Dios en mi vida, es que yo podré ser capaz de estimular mi vida hacia una buena conducta. De lo contrario, seguiré, hermanos, como muchos, formando parte de un grupo, tal vez manteniendo el concepto del diccionario de la Real Academia Española, uno que profesa la fe de Cristo, pero solo será una profesión de boca. Allí es donde marca la diferencia. Cada uno de nosotros debemos de revisar el estilo de vida y la conducta mía se identifica con lo que la palabra reclama para mí. Da a conocer la vivencia, da a conocer la experiencia mía, lo que la palabra dice. Allí es donde nosotros tenemos con seriedad poder identificarnos. De repente puede convertirse alrededor suyo un amor, el hecho de decir que es cristiano, pero el cristianismo, tal como lo evidencia la palabra, no es moda, es una experiencia personal que provoca cambio, transformación y vida, y que nos hace ver nuestro diario vivir desde otro punto de vista, porque aprendemos a ver las cosas como Dios las mira y Él las plantea a través de la palabra. Si nosotros queremos poder decir, yo sí soy parte de los cristianos que habitan en Honduras, mostrémoslo a través de una conducta digna, donde el reclamo se vea eficaz por la conducta que yo estoy viviendo. De lo contrario, seré de aquellos que, aunque dicen que son, no pertenecen, de nombre y nominalmente quedan solamente. Dijo Jesús, y con esto voy a terminar con el escritor de la carta del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, refiriéndose a la nación de Israel. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a ponernos en pie. Quiero que ahora meditemos un momento en ese hecho, en ese reto, en esa propuesta. ¿Qué tenemos nosotros en nuestra vida? ¿Y qué somos nosotros? ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Y cómo nosotros evidenciamos el estilo de vida de tal manera que pueda corroborarse con hombres y mujeres que han nacido en Dios? Yo le invito, si usted necesita decirle al Señor y quiere pasar acá adelante para que por usted podamos orar, venga adelante, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que pueda fortalecer su vida, pueda edificar su corazón, pueda llenar su ser. Es el Señor el que cambia, el que renueva, el que transforma, el que libera.